Sí, el médico de cabecera, familia, sí, algo así. médico de cabecera, O no sé sea, llamar. en ese policlínico donde Sí. está ese médico, Sí, ahí está el historial médico de todos los del barrio, ¿no? claro. Y hay como quien dice, un rastreo, ¿no? De las Sí, enfermedades. sí, sí, o sí. la- Y claro, y eso es que importante, hay el detenido a lo rastreo de largo del enfermedades. Suponte que en un barrio empiece a haber casos de diarrea. Y claro, y el médico enseguida se dará cuenta, mira, normalmente yo suelo ver un caso por cada X tiempo y ahora me han aparecido de repente 10 casos, llamará la atención y fácilmente se podrá controlar. Exacto. Será algo fácil de controlar, que en un momento dado se vaya en distintos sitios sin saber, solamente por querer probar la calidad de cada centro ambulatorio. Sí. Pero en eso, Antonio, ustedes los médicos tienen una tarea muy grande. En educar a las personas a este... Pero todos. En el sentido de que... No solo los médicos. No. Todos. La población nos tiene que ayudar, porque una cosa es que tú, como pergentino, tú sabes la importancia que supone el que yo vaya al médico y que tenga mi historial médico. Pero también yo, por más que yo le dé esa información, tú desde casa también se lo das. JJ desde su casa también le da al vecino, a la amiga, a lo que sea, de tal manera que toda esta información llegase. No, porque si solamente esta tarea se deja para el médico que está ahí detrás, porque ya es mucho ya darle los tratamientos, explicarle el por qué se le receta tal cosa, el por qué se le receta lo otro, darle la explicación, darle las medidas de forma, los consejos de forma natural y que no vaya por la medicación intrínseca, porque a veces por un simple catarro le dices a uno, no hace falta que te tomes un jarabe, sino que zumo de naranja o con miel y ya está. Pero entonces, claro. Pero te digo, Antonia, Sí. yo hablaba de cada especialidad. Tiene herramientas Sí. para convencer de lo que sabe. Ya, eso sí. Tiene herramientas Sí, para sí. convencer de lo que sabe. Por ejemplo, yo estaba hablando a un estudiante en la universidad, le decía, cada especialidad te puede demostrar, por ejemplo, imagina que usted no conoce a su madre, por ejemplo. Sí. Fuera que usted, por no conocer a su madre, le digan, ¿para qué usted ya es adulto? ¿Para qué quieres conocerlo si usted tiene todo lo que necesitas? Le anda la educación, tienes un buen trabajo, tienes una vida cómoda. Pero un médico te puede decir, mire, desde el punto de vista médico, es importante, Sí. porque tal vez el tema de ADN y todo lo demás, en casos... ¿Te das cuenta? Por eso te estoy diciendo, es mejor que cada especialidad, por la cantidad de información que tiene, sea quien deba convencer a la otra persona que no es de esa especie. Desde ese punto de vista pienso que vale. el médico sí nos tiene que convencer de que, mire, es mejor así, porque de esta manera usted se beneficia Sí. y no tendrá problemas. Ya. Desde ese punto de vista me refería. Vale. Muy bien. Según información de última hora, la entrevista que teníamos prevista para esta mañana con el ministro del Estado encargado de la integración subregional queda suspendida por la agenda del ministro. Vamos con el segundo tema de la mañana. Ayer el primer ministro jefe de gobierno se presentó en la Cámara de Representantes del Pueblo para presentar el plan de acción del gobierno. Vamos a pedir algunos vídeos al respecto de este tema. Aprovecho esta oportunidad para magnificar una vez más el compromiso y la profesionalidad de quienes han estado y están a lo largo de estos meses en la primera línea de frente de esta guerra contra la pandemia. Me refiero a nuestro personal sanitario y a las fuerzas de seguridad y de defensa del Estado. El Gobierno debe informatizar la Administración tributaria, debe revisar la Ley General Tributaria y la Ley de Tasas respectivamente para adecuarlas a la realidad socioeconómica actual. El Gobierno debe crear e implementar la Agencia para la Administración Tributaria, que sería el ente público que asuma y garantice el cobro de los tributos en Guinea Ecuatorial. Debe mejorar los procedimientos de control y recaudación de los ingresos de los servicios del Poder de Justicia, notariales y registros de la propiedad conforme a la Ley de Finanzas Públicas. Debe ampliar la informatización de los servicios aduaneros a través del sistema Sidonia.
realizar auditorías regulares a los grandes contribuyentes del sector petrolero y no petrolero del grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. No ejecutar ningún gasto no previsto en la ley vigente de presupuestos generales del Estado ni en ninguna otra disposición normativa. La voluntad del Gobierno es promover la buena gobernanza, la transparencia y la cultura de rendición de cuentas en el manejo de la cosa pública. En nuestro país llevamos tiempo hablando de la corrupción, denunciándola, pero para prevenir, detectar y combatirla, los poderes públicos del Estado deben adoptar políticas, dotarse de instrumentos legales, procesos y procedimientos adecuados con el firme propósito de minimizar los riesgos de esta lacra social. En los últimos años, el Gobierno ha entrado en una senda irreversible de fomento de la transparencia y elaboración de reformas legales orientadas a una mejor regulación de la gestión de los asuntos públicos. Nuestra aspiración es impulsar la eficiencia y la rendición de cuentas, combatir el enriquecimiento ilícito y promover una ética nueva en los servidores públicos coherentes con los imperativos del desarrollo nacional. Desde el Gobierno tenemos la firme convicción de que las políticas encaminadas a reprimir la corrupción deben ir acompañadas de acciones destinadas a la promoción de una nueva ética en la población en general y en el servidor público en particular. Esta es una tarea que debemos todos estar plenamente comprometidos. Muy bien, la buena gobernanza, luchar contra la corrupción, son palabras que han salido muy a menudo en el Parlamento ayer. Juan José Cuna. Bueno, yo creo que la comparecencia en ese sentido del primer ministro encargado de la coordinación administrativa para presentar el plan de acción del Gobierno es una noticia también importante, y además si lo hace en sede parlamentaria por esto de que se tiene que rendir y que el Parlamento conozca, y luego el control que se va a hacer de este plan que se ha presentado. A mí la buena gobernanza se tiene que enmarcar en eso que decimos de aquellos caminos que sería bueno transitar: la transparencia, la viabilidad de la acción, la transparencia en que la ciudadanía conozca en cada momento qué es lo que realmente se está haciendo. Y eso pasa porque muchas veces, como digo, la gente tiene que renunciar a ciertas cosas que son propias para luego poder dejar que se manejen aquellas que únicamente impliquen el interés general, y eso es lo que realmente nos va a ayudar, ¿no? Una de las cosas importantes que he querido subrayar en este fragmento que hemos escuchado de la intervención, la comparecencia del primer ministro, ha sido cuando ha hablado de la posibilidad de hacer una agencia tributaria que sea la única encargada para poder recaudar todos estos tributos, en general impuestos, tasas que requiere la administración. Muchas veces lo hemos dicho aquí, que sería bueno poder tener este abanico único posible para que en lugar de que por cada lado se hable de recaudación, haya esta agencia general, que se haga una norma general que pueda hacer que todos los tributos e impuestos locales, bueno, yo soy de esta opinión, por lo menos que no haya esta dispersión que a lo mejor a veces parece, ¿no? De que por un lado se está cobrando algún impuesto en algún ministerio, tal, que la agencia tributaria sea la encargada. Es verdad que las leyes permiten que se puedan establecer, digamos, disposiciones especiales en materia de impuestos cuando realmente se ve que es merced, pero sería bueno esto porque tendríamos un sistema que permite mejor y mayor control, de tal forma que del erario público podamos alimentarnos y que también podamos contribuir todos para el beneficio de la población. Y evidentemente, esto haría que podamos hacer todas las realizaciones que ha diseñado el Gobierno en el plan de acción y que se tenga este mayor control. La rendición de cuentas es importante porque permite que los ciudadanos primero conozcan cómo se está evolucionando en el plan diseñado, y además permite que aquel que ejerce
y que tiene que ir implementando el plan, tenga el ojo puesto en el sentido de que si no llego a unas cotas mínimas o máximas de las que se me ha exigido, luego puedo tener este ejercicio de control, y si mi control lo tengo y además puedo demostrar que lo he hecho bien, ¿por qué no seguir adelante? Por lo tanto, es una buena acción. Él lo ha dicho, que se ha hablado bastante del tema de la corrupción, se ha hablado bastante. Lo más importante, al fin y al cabo, es poner los instrumentos que permitan que cada vez se vaya eliminando aquellas barreras que permiten no controlar esta corrupción o realmente vencerla. Sí, y en esos instrumentos de los que habla el primer ministro, es en el caso de la informatización, porque también dice ampliar la informatización a los servicios, porque claro, nosotros sabemos que con la informatización es difícil poder desviar es que se va a notar dónde ha sido el desvío. Entonces, son de esas herramientas la informatización de los servicios y también las auditorías, porque cuanto más se hagan auditorías, mejor se va a saber quién ha superado el límite de gasto, quién ha cumplido con los objetivos marcados, quién ha ejecutado según lo presupuestario. No, lo supuestado. Lo presupuestado. Lo presupuestado. Hoy es martes, ¿eh? Yo no sé. ¿Qué día es hoy? Martes, pero ¿qué día de la semana? Y 20. Y eso que el 20lo es una buena fecha, sí, sí, pero es martes. Pero entonces, estamos un poco... a mí me ha pasado. Sí, suele pasar. Lo presupuestado que más o menos haya correspondido con el gasto que se ha realizado. Entonces, porque con la informatización se llega a esto, y con las auditorías también, y con las auditorías es como para decirle o darle un tirón de oreja a uno y decir, mira, aquí te fuiste de lo programado, o al otro darle una palmadita en el hombro y decir, mira, muy bien, seguir así y a mejor, porque siempre con las auditorías se consigue esto, ver en qué se gasta o en qué no se gasta o en qué se ha hecho. Y todo eso conlleva a lo que es la transparencia. Y la transparencia también es que la población de a pie sepa exactamente cuánto se destinó para tales gastos, cuánto se ha realizado, cuánto me corresponde a mí, o cuánto debo pagar, o cuánto no debo pagar. Entonces todo eso concierne a esa buena transparencia. Y todo eso se encausa en que se va a ver esa buena gobernanza, porque con todas esas herramientas, claro, si se aplica, tendremos lo que dice una buena gobernanza. Y cuando hay una buena gobernanza, ¿qué pasa con la población? Toda satisfecha, felices y todos con una sonrisa de oreja a oreja, y con más años de vida nos puede llegar a tener, porque vamos a ver que todo va sobre ruedas. Sí, hay una sinceridad en las palabras del primer ministro que hemos podido seguir, y que la sinceridad en la ejecución de ellas repercute en los tres puntos de análisis, ¿no?, que yo puedo llegar a conclusión de su debate. El primer punto de análisis en su intervención es el propio hecho de planificar, el propio hecho de someter a debate la planificación del país. Para mí es un recurso esencial. O sea, el hecho para mí es un recurso esencial para lo que llamaría el trabajo consciente y responsable en la toma de decisión. Las cosas miradas, debatidas, siempre se solía llegar a diferentes puntos de vista, y esos puntos de vista se consensúan y hacen un trabajo bien hecho. Después, el segundo punto para mí es el Estado, el gobierno, tiene una vida propia, ¿no? O sea, lo que se llama el Estado tiene una vida propia. Es decir, necesita planificar, organizar y ejecutar y controlar lo que quiere hacer. Es decir, ese proceso es el propio proceso de la vida cotidiana. O sea, es parte de la responsabilidad de la vida cotidiana de lo que hay que hacer. Y el tercer punto, que es lo particular de esta intervención, es lo que llamaría el proceso de la vida actual y la previsión permanente de lo que es Guinea Ecuatorial. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, en la intervención del primer ministro, él estaba hablando de cuestiones particulares
que se ha de hacer, porque hoy en día el hecho de no hacerlas constituye un problema. Me acuerdo años atrás, dentro del ranking de hacer negocios, que se llama en inglés Doing Business, nuestro país tenía serias dificultades. ¿Por qué? Porque había un proceso tan lento en la creación de empresas. Se supone que cuanto más empresas, cuanta más facilidad hay de crear empresas, más personas estarán dispuestos a crearlas. Y cuantas más empresas creadas, más empleo hay y más circulación de capitales va a haber. Por tanto, empezó a haber un debate de hay que hacer algo, hay que crear una ventanilla única, hay que reducir los procesos de crear negocios. ¿Y qué pasó? Tarde o temprano ya tenemos una ventanilla única ahí. Esto hoy en día ya no es un problema de debate. Ahora, hay otros problemas de debate si se tiene en cuenta que el coronavirus, el otro día estábamos analizando que también está afectando a las economías de los países. Por tanto, las estrategias deben ser de momento más que nunca rotundas. Por eso he hablado de la vida actual y previsión permanente. Es decir, hay que garantizar la racionalización de los recursos. Hay que garantizar la supervivencia de la calidad de vida de las personas. Es lo que yo estaba diciendo el otro día, que el coronavirus o la situación que sea que esté pasando el mundo o el país no puede doblar la calidad de vida, no puede doblar las estrategias que tenemos como Estado, no puede reducir las ambiciones que tiene el gobierno con el país. Por tanto, esos tres puntos yo pienso que entran en lo que es lo que ha sido el encuentro del primer ministro ayer en el Parlamento. Por tanto, yo pienso que son así las ideas, ¿no? Son las que solían ir surgiendo los debates, y cuando vienes a ver, pues esas son las cosas que enriquecen ir mejorando poco a poco. Bueno, evidentemente, cuando se empieza y se anuncia así un plan de acción, es una manera también de empezar un nuevo, por decirlo así, un futuro nuevo curso político en el escenario de la gobernanza, ¿no? De ver cómo van a ir las cosas. Y de manera más clara y contundente, lo más normal es que se haga con un ejercicio de transparencia. Y esa transparencia, empezar en el Parlamento, y porque las normativas lo establece, es una buena cuestión. Lo más importante, al fin y al cabo, de una manera, mirando un poco más allá, yo siempre lo he pensado, es que la posibilidad que tiene el ser humano de poder en realidad sacar intereses particulares y poner en liza los intereses generales y hacer acopio de lo que dice la ley, que es la administración sirve con interés general. Y si piensas en esto, evidentemente puedes darte cuenta de que hay muchas cosas que uno tiene que renunciar para poder hacer que aquellas cosas que se han planificado lleguen a buen puerto. El gobierno de una nación toma la acción y evidentemente tiene que romper estas barreras que a lo mejor dificultan el entendimiento general que pueden tener algunos actores, operarios del lugar, para poder hacerlo viable. Y la transparencia de la que todo el mundo habla es un ejercicio de conciencia y de mentalidad, y de poder tener en cuenta que no hay nada que puedas hacer sin que fácilmente salga a la luz, en el sentido de hacerlo bien, por lo tanto saldrá a la luz. Hacerlo mal puede salir también a la luz. Por lo tanto, si el ejercicio de transparencia es de conciencia, obliga a todo ser humano a mejorar y a mejorar cada día. ¿Y por qué se ajustan y se reajustan los planes? Por lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque las palabras que en esta presentación del plan se han utilizado son efectivamente las que, poniendo en liza todo lo que hay que hacer y poniéndolo en práctica, habríamos de avanzar bastante. Imagínate lo que es la recaudación
un sentido único de impuestos poder distribuir. Imagínate tener esta agencia, hacer una ley presupuestaria que realmente aglutine todos los pequeños tributos que se pueden ir cogiendo. Repito, dejarlos todos. Ya sabemos que hay una ley de tasas fiscales, sabemos que está la ley general de presupuestos, sabemos todo eso, pero crear una agencia en ese sentido tributaria que recaude todo nos va a ayudar bastante. Hacer un ejercicio de control en la rendición de cuentas de los poderes públicos nos va a ayudar bastante a crecer como sociedad. Hacer un ejercicio de transparencia en todo acto que hagamos, ya sea en el reclutamiento de personal, en todo, en las licitaciones, en todo lo que se haga, nos va a hacer crecer y ayudar. Sí. Y evidentemente me parece que este plan que se ha presentado, y teniendo en cuenta el momento que se está viviendo por la pandemia y que las economías de los países están mirando también en este horizonte, ojalá, pues es un buen plan. Claro, es un buen plan, viendo con todo lo que se quiere hacer. Y ahora porque estamos en la pandemia, pero cuando se acabe todo esto, era las condiciones que se hablaba cuando se decía del clima de negocios en Guinea, que muchas veces mucha gente no venía a ejercer o a poner un negocio en este país, pero por a veces las barreras que encontraban o la estructura que no les daba lugar a que más o menos pudiesen llevar su actividad. Y una de esas estructuras era sobre todo en el caso de la transparencia, y claro, y la transparencia lo concierne todo. Yo por lo menos la transparencia yo lo veo como el que lo abarca todo. En el caso de la corrupción, porque claro, si somos capaces de detectar, poder visualizarlo y luego poder controlarlo, yo creo que el que viene a hacer negocios aquí más o menos ya tendría como una salida más para ir adelante. Entonces, claro, es una cosa que más o menos ayudará a una administración eficiente, como yo creo que él también lo dijo, una administración eficiente, una calidad, digamos, de la gente también que trabaja, porque si se trabaja a gusto y se trabaja con todas las condiciones más o menos visibles y con esa transparencia, el ciudadano o la persona que hace dicha función lo hará de forma, digamos, no sé, normal, amigable, fructífera. Y cómo no, y esto tendrá como recompensa a la hora cuando se acabe toda esta mala situación, dará pie a que mucha gente se vea con esas ganas de querer venir a invertir, de querer venir a hacer algo aquí, y eso es una atracción para nosotros, para el capital externo, y esto mejoraría muchísimo más nuestra economía, porque claro, de cara a los negocios. Bueno, Sí, Pergentino, tú sabrás más de economía. No. No, mira, por ejemplo, es verdad que yo, mi profesión es economista, ¿no? Es verdad, pero yo cada vez que hablo de temas relacionados con economía, trato de hablar en un lenguaje lo más sencillo posible para que nos podamos entender todos, porque si no estaría yo hablando solo y entendiendo solo yo. O sea, trato de hablar en el lenguaje más posible. Mire, realmente yo soy de los que piensan que todos esos puntos de vista deben someterse a debate, efectivamente, como se está haciendo. Porque, mire, hace poco acabamos de celebrar la independencia de este país, o sea, la fiesta, ¿no? Y en el himno nacional decimos que caminamos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad. Y este dicho, de verdad, sin separación, tiene muchas connotaciones. Sí. Realmente pienso que vamos caminando. Hay momentos que las dificultades son muchas y hay otros momentos que son pocas, pero la idea es mirar hacia adelante. Hemos salido de una situación donde ni siquiera debatíamos esos puntos de vista, porque tal vez creíamos que ya son de otras naciones, con otras historias, con otras condiciones. No, pero a veces también suele ser
porque las necesidades básicas no están cubiertas. Al no estar cubiertas las necesidades básicas, es difícil ya pensar en ese segundo eslabón. Exactamente. O sea, a eso mismo quiero ir. Exactamente. O sea, ahora, hoy en día, somos de los que estamos pensando que no solamente necesitamos comer, dormir, necesitamos otras cosas. Necesitamos otras cosas. La semana pasada el jefe de Estado fue a inaugurar lo de fue a participar en la planta elevada de Africa One, ensamblaje. De ensamblaje de teléfonos. Sí. De ensamblaje de teléfonos. Estamos hablando de teléfonos. Que hoy en día el hecho de tener un teléfono y mantenerse comunicado está siendo una necesidad primaria. O sea, tener comunicación. O sea, hoy en día incluso Naciones Unidas habla de estar conectado, estar comunicado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos saliendo a lo que anteriormente llamábamos básico, a otras cosas que ya forman parte de lo básico. Sí. O sea, realmente pienso que estamos caminando. Yo he puesto aquí el ejemplo de ventanilla única. La ventanilla única es donde yo quiero crear mi empresa y en un día tengo mi empresa. Y ahí me exigen todo lo que tengo que hacer y ahí, sin tener que ir en diferentes departamentos, yo lo hago todo ahí. Yo pago la tasa que me dicen que hay que pagar y asunto resuelto. Y yo ya tengo mis negocios y yo simplemente tengo que estar pagándole, pagar el impuesto correspondiente a la actividad que estoy haciendo. Y ya está. Y como otros sectores, se puede perfectamente ir haciendo las cosas. Yo pienso que desde este punto de vista van esos debates y por eso digo que yo pienso que esas cosas hay que someterlas a debate, hay que someterlas a puntos de vista, porque así podremos conseguir realmente una composición de diferentes sistemas, o sea, de un sistema de diferentes componentes, pero que funcione con eficiencia. Yo pienso que es interesante que se someta a debate y que de verdad los parlamentarios, que son gente los que están puestos, que nos representan ahí para esos debates. Precisamente iba a ser mi pregunta, porque muchos ciudadanos no entienden por qué los miembros del gobierno pasan cada vez más al Parlamento a presentar sus planes de acción. Muchos ciudadanos no acaban de entenderlo. ¿Por qué es importante que pasen al Parlamento a decir, mira, tenemos pensado hacer esto y de esta manera? Y necesitan de la opinión del Parlamento. El Parlamento es el que y tiene la representación, digamos, el pueblo. Evidentemente ahí están aquellos representantes que el pueblo ha elegido para que luego puedan dar esa voz, y como no podemos estar todos, se ha elegido a unos cuantos para que lo hagan en nuestro nombre, y es obligación legal que el Ejecutivo comparezca para dar cuentas de lo que va a hacer ante el Parlamento, porque es ahí donde se hace el control, el control al gobierno, para que los miembros, en ese sentido, los poderes públicos pasen a dar esta cuenta. Y además del Parlamento es un ejercicio de formación para la ciudadanía. Precisamente cuando el Parlamento recibe y hace este control y hace este ejercicio, todo los ciudadanos que incluso no sabía de qué va la cosa, en el sentido de conocer cuando un ministro tiene que ir a dar cuenta del control que le hacen y la interpelación, que así se llegó a llamar aquí muchas veces, sin embargo, eso le hace ver al ciudadano de a pie cómo se está ejecutando un plan y qué es lo que se piensa, sobre todo en materia legislativa. Sobre todo en materia legislativa, los ciudadanos tienen la oportunidad de, cuando el gobierno presenta el plan de acción y luego van los sucesivos ministros a presentar posiblemente un dictamen para el ejercicio de una norma que esté por llegar, para hacer ese trámite parlamentario de interministerial, luego Consejo de Ministros, y de ahí someter la norma al Parlamento, hace que sea un estudio y una formación que el ciudadano, si no la tenía, vive de cerca y además conoce cuál es la función parlamentaria en el país, y además le acerca al Ejecutivo a conocer, porque el Parlamento tiene esta suerte, nos hace conocer efectivamente y cuáles son esos instrumentos de debate, como decía antes Pergentino, que se están haciendo. No solamente escucharás la ley de una forma ya cuando se esté publicando o promulgando, sino más bien podrás vivir in situ
cómo se ha ido haciendo el trámite, cuándo se ha debatido en el Parlamento, cuándo se ha debatido en el Senado y cuándo cobra fuerza para luego su sanción y su posterior publicación. Por lo tanto, yo sí animaría a los ciudadanos a que aprovechen este ejercicio de acción cuando el gobierno se presenta ante el Parlamento, porque eso tiene que hacerles educar. Entonces, si alguien no sabía de qué va y por qué se hace, escuchen los comentarios de los reporteros que están ahí y van a darse cuenta del gran papel importante que es el ejercicio y el normal funcionamiento de las instituciones y cómo de manera así cotidiana y diaria se va cumpliendo todo aquello que marca la ley, desde la primera, la más general, que es la ley fundamental, a las siguientes, porque el ejercicio legislativo también es de la ciudadanía tiene que vivirlo. Mira, yo sí creo que la pregunta que has hecho es muy importante, porque hay que informar a los que no tienen información. Sí. Porque muchas de las veces opinamos o actuamos porque no tenemos información. Como ciudadano, y para que la gente pueda entender, como ciudadano yo entiendo al Parlamento como uno de esos órganos, digo uno de estos porque hay otros más, por ejemplo está el Defensor del Pueblo, donde se escuche la opinión de todos nosotros, digo todos nosotros, porque son los que nos representan el país, ¿entiendes? Ya que no podemos ir los 2 millones de habitantes que tenemos, no podemos ir allá, entonces hay unas personas que hacen nuestra representación. Ejemplo de ello, cuando uno de nosotros siente que ha sido se le ha violado los derechos, solíamos ir a este Parlamento. Muchas veces solíamos quejas ir y peticiones. A las quejas y peticiones, porque entendemos que ahí se nos hay alguien que se ocupa de nosotros. No ha hecho bien, ha vulnerado nuestros derechos, y también solíamos ir al Defensor del Pueblo, o sea, ejemplo de ello, ¿no? Es decir, es donde podemos ser escuchados y donde también podemos recibir información de qué se está haciendo o si hay alguna cuestión personal que hay que tratar. O sea, ahí hay una representación donde podemos ser escuchados o podemos recibir información de eso. Muy bien, vamos a intentar repasar las principales noticias que nos deja la página web del Gobierno en esta mañana. La primera noticia que nos deja la página web es la visita del jefe de Estado al Centro de Salud de Languema. El jefe de Estado ha recibido información pormenorizada sobre los trabajos de la rehabilitación y equipamiento para acoger los servicios sanitarios a nivel nacional. La segunda noticia que nos deja la página web es sobre la clausura de la reunión técnica de presupuestación del Plan de Desarrollo Sanitario en Bata. Durante su desarrollo se han elaborado informes sobre diferentes aspectos como la gestión logística de los medicamentos, uno de los pilares que han de ser reforzados para garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios en todos los niveles. La tercera noticia que nos deja la página oficial del Gobierno es sobre la comparecencia del Ministerio de Transportes en el Senado. Ovonondo, asistido por otras personalidades de su departamento, ha comentado que el artículo 81, en su inciso C, habla de la presentación a las autoridades portuarias competentes de los proyectos y planes del impacto medioambiental. Según el miembro del Gobierno, en este inciso se exige el cumplimiento de las normas medioambientales a todos los puertos, operadores económicos y personas físicas, los cuales deben obtener las correspondientes autorizaciones de los diferentes entes ministeriales y en el caso de incumplimiento se puede cancelar su actividad. Para más información puede visitar la página oficial del Gobierno www.guineaecuatorialpress.com. Noticia de última hora, la verdad es que
como Dios hace las cosas, Juan José Cuna, ya casi habíamos cancelado la invitación que teníamos hoy con nuestro invitado, pero Dios ha querido que estuviera con nosotros aquí en esta mañana. Por lo tanto, les recordamos que nos va a hacer compañía durante estos minutos el ministro de Estado encargado de la integración subregional. Y justamente una de las noticias que hemos leído, Juan José, en la página oficial del Gobierno es sobre la importancia del cambio climático, el impacto medioambiental, que es uno de los temas que han aparecido. Como les decíamos, ya se encuentra aquí con nosotros nuestro invitado. En unos minutos comenzaremos esta entrevista por el Día de Integración de la CAC. Mucha gente confunde CEMAC, CAC, porque cuando se habla de CAC y se dice República Democrática del Congo es miembro de la CAC Burundi Angola, pues mucha gente no sabe que una cosa es CAC, otra cosa muy diferente es la CEMAC. Con nosotros ya el ministro de Estado encargado de la integración subregional. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a este programa. Muchas gracias y pido disculpas por el retraso porque tenía que hacer las pruebas urgentemente en Sipopo, por eso he demorado un poco mi llegada. No, lo más importante es que ya se encuentra con nosotros. Gracias. Esto es lo más importante. Gracias. Vamos a hablar del Día de la Integración de la CAC, que se ha celebrado últimamente. En principio queremos saber cuáles son los planes de trabajo que ha elaborado CAC en estos momentos de la pandemia. ¿Cómo está afrontando la CAC a esta pandemia? Bueno, la CAC, como todas las instituciones y todas las administraciones, han tomado medidas cautelares para programar, digamos, los trabajos, sus actividades. Entonces el ritmo no puede ser, digamos, el acostumbrado. No estando en la sede de la organización, que es el Libreville, pero yo sé que todas las instituciones han tomado las mismas medidas como las que estamos viendo aquí a nivel de los bancos comerciales, a nivel de la reprogramación de la actividad con el personal disponible. Y esto es lo que hacen todas las instituciones para evitar aglomeración. Aparte de que la nueva configuración de la CAC, después de las reformas institucionales, hasta aquí no ha hecho un reclutamiento para completar, digamos, lo que habíamos previsto en los organigramas del personal, por muchas razones. Tenemos el tema de la pandemia, tenemos las limitaciones financieras, que los estados tienen que hacer prueba de su voluntad política para, digamos, cumplir sus compromisos financieros con la CAC. Sí, la CAC empezó a ser operativa en 1985 y uno de los objetivos es precisamente eliminar los impuestos de aduanas entre los Estados miembros y establecer un arancel externo común. Quisiera saber, ¿este objetivo a día de hoy ya se ha cumplido? La CAC no empezó a funcionar en 1985, sino en 1984. Los textos son los que fueron elaborados de 82 a 83. Entonces ya la puesta en aplicación de la CAC, la entrada en vigor de todos los textos de todo el tratado, tuvo lugar en diciembre de 1984. Todo lo que estaba previsto en la primera estructura, el primer tratado de la CAC, gran parte, como lo habría señalado en una de mis obras, no se cumplieron porque el tratado es un documento marco. Hace falta, digamos, la elaboración de otros documentos de aplicación para hacer efectivo lo previsto en los tratados, razón por la cual después de la instalación de la CAC en 1984 hubo un poco de negligencia para justamente ir en los aspectos que acaba de señalar, que necesitaba, digamos, una elaboración y adopción de otras disposiciones complementarias para hacer efectiva las ideas comunitarias que tuvieron los jefes de Estado de crear una estructura regional
no es subregional como la CEMAC, una estructura regional con participación de los países que no son miembros de la CEMAC, que son 5. Entonces la aplicación ha tenido justamente esas pequeñas deficiencias que yo señalo, tanto en la presentación como la que estoy haciendo ahora, que en una de las pequeñas obras que estoy publicando sobre la vida y los procesos de esas instituciones comunitarias. Y a día de hoy, ¿cuáles son los principales logros que ha conseguido la CAC desde su puesta en marcha? Cuando se habla de las reformas institucionales de la CAC a partir de 2015 es porque los jefes de Estado se habían constatado que los objetivos fijados en el tratado inicial no se han cumplido, razón por la cual se ha procedido a una reforma institucional cuya aplicación entró en vigor el 18 de enero de 2019 en Libreville. Ahora estamos en una fase transitoria para más o menos para la adecuación de los demás textos, de las demás instituciones que justamente van a trabajar juntos con la estructura madre que es la CAC misma. Hablaría, por ejemplo, de las instituciones financieras como el Banco Central Comunitario de 11 Estados miembros. Hablaría, por ejemplo, el tema del Banco de Desarrollo. Hace falta un instrumento de desarrollo para financiar los proyectos comunitarios. Por ejemplo, la Cámara de Compensación, yo lo he explicado en varias ocasiones, la Cámara de Compensación es para servir de puente entre los países miembros de una unidad monetaria, que son los 6 países miembros de la CEMAC, y los otros 5 estados que cada uno disponen de una moneda local, que son Angola, Burundi, Ruanda, Sao Tomé y la República Democrática del Congo, los cuales cada uno dispone de su moneda local, que no puede conjugar en la cesta común a nivel de todos los intercambios que prevé en el nuevo tratado revisado. Señor ministro, una pregunta, algo que siempre he querido saber de la CAC es los diferentes países que conforman la CAC, a esos países también llegan productos de grandes empresas transnacionales. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, el tomate que se fabrica, no sé, o sea, que se elabora en no sé dónde y llega a esos países. ¿Cómo existe una manera de proteger al empresario de la propia región de CAC? Por ejemplo, el agricultor, por ejemplo, el pescadero, o sea, de proteger sus productos para que no tenga que enfrentar a los productos de las grandes transnacionales que llegan a esos países. Son políticas internas de cada Estado. Por ejemplo, a nivel de la CEMAC, tenemos el convenio de la Unión Económica de África Central en su artículo 16, que prevé unas flexibilidades, es decir, las mercancías pueden circular libremente en los 6 Estados miembros, pero un Estado sin discriminación de esta libre circulación puede ablandar, puede mitigar, puede reducir la entrada en su país de ciertos productos, no porque se está cerrado el mercado comunitario, sino más o menos para evitar de que no se lesione, que no se lesione los intereses, digamos, de los productos que podrían invadir, digamos, la producción nacional, porque el objetivo de la integración es aumentar la producción, reducir la mano de obra. Para llegar a eso hace falta que cada país tenga su capacidad de producción, consumo y comercialización. Entonces esa flexibilidad existe en los textos de la CEMAC. A nivel de la CAC no hemos llegado a esa parte porque estamos en un proceso de crear, mejor dicho, una moneda única, porque los intercambios comerciales son difíciles, digamos, en un mercado de heterogeneidad monetaria. Porque cuando tú vas a Sao Tomé y llevas el franco CFA es convertible. Pero si el de Sao Tomé viene a invertir aquí, o bien
si el guineano va a invertir en Sao Tomé, obtiene la moneda local, ¿cómo lo va a cambiar? Entonces tiene que pasar a través de la cuenta de corresponsal de un banco corresponsal de Sao Tomé para hacerse, digamos, con la divisa que sí que tiene acceso a nuestro mercado, razón por la cual les he hablado de una estructura intermediaria que es la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación es para justamente servir de enlace entre los países que disponen de una moneda convertible y los países que disponen de una moneda local. Esa Cámara de Compensación ya existió en el pasado, en la CEMAC, lo he explicado muchas veces, y por la insolvencia, por las dificultades de disponer de divisas, ese país fue excluido dentro de ese proceso. Mantuvimos una cámara de compensación con sede en Brazzaville, que es la que servía de enlace con ex-Zaire, que es la República Democrática del Congo. Pero claro, las transacciones se pasaban normalmente, pero ya en el momento de formalizar las operaciones, el Banco Central de Zaire, que es la hoy en día República Democrática del Congo, no estaba en posición de satisfacer, digamos, sus obligaciones con nuestro Banco Central Comunitario, razón por la cual nos encontramos en la obligación de liquidar la Cámara de Compensación que tuvo como sede en Brazzaville. Ahora bien, si los nuevos textos de la CAC prevén de nuevo la creación de una Cámara de Compensación, nosotros queremos hacer una lectura objetiva en el sentido de que habrá una fuerte voluntad política que no permitirá que la Cámara de Compensación de la CAC tenga la misma suerte que la extinguida Cámara de Compensación que tuvimos en la zona CEMAC con la República Democrática del Congo. Disculpe, para terminar, señor ministro, mira, para terminar lo que acaba de decir ahora, que es importante, para reducir lo que acaba de hablar ahora del hecho de hay países que todavía tienen su propia moneda y esto frena un poco el comercio. Ya la CAC tiene en su agenda esa moneda única y tratar de reducir esa dificultad que la propia organización reconoce que tiene. En mi primera intervención he dicho de que después de la adopción del tratado revisado está prevista la creación de las instituciones financieras, es decir, el Banco de Desarrollo, la Cámara de Compensación y el Banco Central que va a emitir la moneda común para los 11 estados. No se ha creado aún. Cuando se crea ya veremos la oportunidad del uso de esa moneda que tendría en el futuro próximo curso legal y poder liberatorio dentro de los 11 estados miembros. Yendo con esta moneda única que han pensado crear, ¿han tenido en cuenta los desajustes que puede haber de una población respecto a otra? Yo hablo en el sentido de habitantes, porque no es lo mismo República Democrática del Congo como Guinea, en volumen de habitantes. Al tener una moneda única, ¿no cree que algunos quedarán en desventaja respecto a otros? Yo te diría que no. Nosotros somos 1 millón de habitantes, estamos en la zona CEMAC, al lado del gigante Camerún. Sí. La fuerza monetaria está en la producción nacional. Las exportaciones son las que constituyen las reservas que tienen los países fuera del país. En el extinguido Banco Central de Guinea Ecuatorial, que yo fui el último gobernador, disponíamos de una moneda local. Sí. Y las transacciones las hacíamos con las cuentas de corresponsales que teníamos aperturadas en los bancos fuera del país, en España, en Francia, en Suiza, en Estados Unidos e Inglaterra, donde iban destinadas nuestras exportaciones. Después de su puesta en el mercado, la resultante de esas ventas lo domiciliamos en las cuentas de corresponsales. Son las divisas que justamente garantizaban las importaciones que hacíamos en el pasado antes de pasar a la moneda única con los demás estados miembros de la CEMAC. Ahora bien, la población, por eso se tiene que empezar a trabajar. Por eso he hablado
de la flexibilidad a nivel de la circulación de mercancías. Es decir, un estado, por ejemplo Guinea Ecuatorial, está viendo los mercados ahora de Bata, de Bibiín, de Mongomo y de Malabo incluso, cuando se ha frenado un poco la importación de tomates procedente de los países vecinos. El agricultor nacional ha aumentado su producción para garantizar la estabilidad de su moneda. Entonces es una política, digamos, internacional. En los medios informativos, ya que ustedes son de la prensa, habrán visto los conflictos que existen entre Estados Unidos y México a nivel de la circulación de bienes. Es un proteccionismo que no viene en los textos, pero es la flexibilidad institucional que permite que cualquier país puede tomar medidas de protección. Vale, y déjame uno solo más. Acerca de las áreas que tenemos nosotros en Guinea, ¿cuál hay que dar más empuje? ¿Serán las que usted ha nombrado? Lo del banco, ¿cómo era? La Cámara de Compensación, Banco de Desarrollo, Banco Financiero, ¿o existe otro sitio, otras áreas que nosotros deberíamos fortalecer más a nivel de la CAC? Todo está previsto en el último tratado revisado. Está previsto la creación del Parlamento de 11 Estados miembros, está previsto la creación de una Corte de Justicia Comunitaria de 11 Estados miembros, está previsto la creación de un Tribunal de Cuentas. Pero a nivel de las instituciones financieras he citado 3. Todo eso, el nuevo equipo está empezando a trabajar. Para la elaboración de esos textos irán en los filtros de reuniones de expertos los ministros y se elevaría a la cumbre de jefes de estados. A partir de ahí es cuando la voluntad política se va a manifestar. Ustedes sabrán de que, por ejemplo, en África del Oeste ya habían lanzado en los 4 vientos la creación del ECO. El ECO no está puesta en circulación porque se ha encontrado deficiencias en su definición. Entonces el proceso es dinámico, no podemos cuestionarlo ahora, vamos a meternos a la aventura, el camino se hace andando, ya veremos la resultante que obtendríamos cuando justamente llegamos a la adopción de las demás disposiciones que estamos en fase de elaboración conjunta con los gabinetes especializados y nosotros mismos. Entonces ya veremos la oportunidad que nos brinde los tiempos, porque primero en la decisión de reformar la CAC en 2015, el objetivo era instaurar un plan de saneamiento para reducir ciertos gastos innecesarios para que sea más operativa. No estaba en el programa el tema de la creación de un banco central de 11 estados, sino era hacer un plan de saneamiento interno de la vieja estructura para hacer recortes en ciertos capítulos del presupuesto para reducir la carga de contribución que pesan sobre los estados miembros para dar vida a esa institución regional. Señor ministro, hay puestas las cosas, cualquier ciudadano que a lo mejor no conoce y a lo mejor oye hablar de tema CAC, no sería malo que le pidiéramos que de su propia boca se escuchara cuáles son esas diferencias de una y otra. Y por otra parte le quería preguntar sobre cómo las instituciones, haciendo este proteccionismo que antes ha aludido y que en momentos cuando aparecen crisis como la que se está viviendo en la sanitaria, ¿cómo hacen los estados para evitar este proteccionismo que puede haber en cada país, sabiendo que cada estado ha tenido que hacer un esfuerzo de revisar su plan presupuestario y de acción? ¿Restricción a qué nivel? Me refiero a que a lo mejor en las instituciones, cuando hay momentos como esos en los que, por ejemplo, se está viviendo el tema de la pandemia, a lo mejor para hacer la integración puede ser un poco reticente. Algún que otro momento puede aparecer el proteccionismo, pero ¿cómo los estados hacen para que no sea posible? Y si nos puedes decir las diferencias que hay entre CAC y CEMAC. Yendo por la última pregunta, les he dicho que todas las medidas son universales.
para proteger, digamos, la expansión de la pandemia. Entonces, las medidas que adoptamos aquí son las mismas que hay en Gabón, son las mismas que hay en Camerún, en Chad, incluso en Europa. Es decir, limitar los movimientos de las personas. Y es que las mercancías andan por sí solas. No. Las personas llevan las mercancías a su destino. Por eso, cuando hablo de limitación, ha sido una medida universal para evitar, digamos, la expansión de la pandemia. Entonces, por esto, el tema de la protección no ha sido, digamos, a través de un instrumento legal. Se ha instalado la restricción por las circunstancias del momento. Porque cuando yo no puedo desplazarme a Camerún o para Gabón para ir a comprar mi tomate o mi malanga, entonces al quedar limitado hay que hacer las pruebas, hay que hacer lo otro, que si tal certificado, yo me meto al lado de mi casa a plantar lo que yo puedo consumir. Esta autosuficiencia es importante y puede extenderse a grandes dimensiones, razón por la cual la gente han aprovechado la crisis sanitaria para ir revisando ciertas disposiciones para adecuarlas a las circunstancias del momento. Claro. Esto es de claro. Nosotros también estamos tomando medidas para mejorar los intercambios comerciales a nivel de las fronteras terrestres. A nivel de las fronteras terrestres. El gobierno está tomando esas disposiciones. Ahora bien, la pregunta de la diferencia entre la CEMAC y la CEAC, estamos hablando en abreviaturas. CEMAC es Comunidad Económica y Monetaria de África Central. La CEAC es Comunidad Económica de los Estados de África Central. Entonces, ahí no hay, no hay una comunidad monetaria. Es la que se intenta instaurar. Por eso les he dicho de que esa nueva configuración de la CEAC, el nuevo equipo dirigente designado, su prioridad es elaborar los demás textos que prevé el tratado revisado, que son los que he citado hace poco. Está el Banco Central, el Banco de Desarrollo, la Cámara de Compensación, la Corte de Justicia, el Parlamento y el Tribunal de Cuentas. La siguiente pregunta sería, pero tendremos dos parlamentos, uno de la CEAC y otro de la CEMAC. Yo diré que no habrán dos parlamentos. Cuando se adopten los textos nuevos de la CEAC, habrá un proceso de racionalización de las comunidades, es decir, la CEAC y la CEMAC se fusionarían. Se fusionarían porque hablo en condicional. Me preguntarán por qué hablo en condicional, porque si no hay un acuerdo de creación de un banco central de 11 estados, esta fusión no puede ser efectiva. Y yo aprovechando otra vez en esta misma pregunta, ¿no será, tal vez, señor ministro, cuestión geográfica que no hubiesen nosotros a lo mejor, porque si solo falta la M de monetaria? No, lo otro podría ser operativa, pero el aspecto presupuestario pesaría sobre la comunidad. Es decir, los 6 estados miembros de la CEMAC financiarían el Parlamento, la Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas, y financiarían también esa misma estructura en la CEAC. Ya es una carga financiera muy pesada. Por eso la racionalización está prevista. Entonces, si llegamos a disponer de una moneda común de 11 estados, entonces la fusión se hace efectiva inmediatamente y los intercambios comerciales irían a doble velocidad. Muy bien, señor ministro. ¿Cuál es el rol que está jugando Guinea Ecuatorial para la consecución de los objetivos de la CEAC? Guinea Ecuatorial no es un país aislado. Guinea Ecuatorial es un país miembro de la CEAC, donde todos los esfuerzos se llevan juntamente con los demás estados miembros. Guinea Ecuatorial, ningún otro estado puede llevar, digamos, una aplicación
o una preferencia separada con los demás, solamente a nivel de disciplina, porque los nuevos textos prevén, digamos, sanciones por el incumplimiento de ciertos estados que no respeten las disposiciones previstas en el tratado. Esto es lo que podría ser objeto de discriminación y lo habrían visto, no sé si han seguido a diario la evolución que está experimentando la CAC después de la adopción de sus textos, la designación de los dirigentes de esa estructura. Ven que todos los países no tienen puesto de representación, porque ha habido un filtro para llegar a obtener, digamos, un apoyo de un candidato de uno de los Estados miembros. Hacía falta ciertos condicionantes que puso, digamos, el gabinete técnico para evitar de que todo el mundo tenga una participación, pero sin respetar las disposiciones comunitarias. Puede ser, por ejemplo, el aspecto de contribución, puede ser, por ejemplo, el aspecto de la ratificación de los tratados y otros aspectos, aparte de las condiciones académicas. Para los jóvenes, ¿hay una ventana para que ellos hagan prácticas, más o menos para que se vayan enterando de lo que es la CAC y su utilidad y su funcionamiento? Ego sum es un poco ambicioso hablar de uno mismo, teniendo en cuenta las deficiencias de divulgación que atraviesa la comunidad. El ministro que les habla ha tenido más o menos la misma preocupación de que la comunidad está un poco desconocida y hace falta empezar a elaborar, digamos, pequeñas obras de orientación y asimilación para los jóvenes y a los operadores económicos. Por eso los textos de la SEMAC que habría elaborado están en las bibliotecas. Los de la CAC acabo de concluir una obra sobre el proceso de la transformación de la CAC, que también ya lo he distribuido al Parlamento, al Senado y al Gobierno, y a cierta gente que vienen en el Departamento de Integración para conocer más o menos el funcionamiento de las instituciones. Parte de las obras, cuando he tenido posibilidad de imprimir muchos ejemplares, los he llevado a la universidad, en la UNGE, con el fin de que tanto los estudiantes que los profesores que imparten la asignatura de la política comunitaria puedan inspirarse de esas obras que estoy, digamos, publicando cada vez cuando tengo tiempo, justamente para evitar ese silencio, para romper ese desconocimiento que puede afectar en el avance tecnológico de nuestra juventud. Por eso estoy haciendo ese trabajo para ellos. Te puedo pasar unos ejemplares si quieres. Pero, disculpa, una última pregunta de mi parte. Yo soy de los que creen que mantener cualquier estructura hay que incorporar formación. En el país, las universidades que ahora tenemos en el país tienen la carrera de económicas, ciencias económicas, y la integración que estamos hablando es puramente económica. Económico y político. Bueno, sí, y económico también. Ahora, estamos hablando de cosas como hay que tener una integración económica, hay que tener una misma moneda. El acuerdo ha integrado primero la formación para que haya nuevos conocimientos de lo que se necesita hacer, o la integración ha incorporado a las universidades de la región para apoyar en el debate de lo que se ha de hacer, teniendo en cuenta que las universidades viven, cocinan, preparan el conocimiento de la subregión. No sé si habrías terminado la pregunta. Sí. Muy bien. Sí. Primero, en la zona SEMAC, que es la que es operativa desde hace mucho tiempo, en la zona CAC estamos en un proceso embrionario que vamos justamente adecuando todas las disposiciones que elaboramos. En la zona SEMAC
habrías enterado por ahí, sin formular ninguna pregunta como la que me estás haciendo, de que hay un foro en Yaoundé, reunión de los rectores de las universidades de la CEMAC. Sí. Se reúnen para concebir ideas de armonizar el sistema de formación dentro de nuestro espacio comunitario. Y esas reuniones a nivel de la comisión de la CEMAC está autorizando ciertas universidades que reúnen las condiciones para que sean una universidad de referencia o una universidad comunitaria o un centro de excelencia comunitaria. Por eso esas reuniones. Nosotros, yo he lanzado, estamos en un proceso de estudio para elevar la Universidad de Djibouti en un centro de excelencia comunitaria, pero los responsables directos del sector están trabajando estrechamente con la comisión de la CEMAC con el fin de integrar, digamos, las exigencias indispensables para que un centro sea elevado a un nivel de excelencia comunitaria, para tener la participación de alumnos de todas las nacionalidades en ese centro. Nosotros, ustedes los jóvenes, sabrán de que hay muchos estudiantes guineanos que van en Camerún, que ya tiene universidad reconocida a nivel de la comunidad. Sí. Te habrán enterado de que hay estudiantes, por ejemplo, del sector sanitario, que van en Brazzaville para asistir en un centro que tiene, digamos, la capacidad de un centro regional reconocido. Entonces, esto es lo que se intenta hacer a nivel de todas las especialidades que hay, con el fin de que los jóvenes, aparte de que en sus respectivos países no puede haber, digamos, una especialidad u otra, pero también cuando que eres joven, cuando participas en un centro universitario de participación colectiva, tienes que aumentar el rendimiento para estar a la altura de las circunstancias y no ser siempre localista. O cuando estás al lado de tu papá, al lado de tu hermano, entonces las competencias se pierden. Por eso esa dimensión, esa magna dimensión a nivel comunitaria, queremos que nuestros jóvenes participen en ello. Ahora bien, a nivel de los conocimientos comunitarios que los jóvenes necesitarían disponer, yo les diré de que, por ejemplo, en el Banco Central dispone de una estructura de centro de formación. Es decir, todos los cuadros del Banco Central de la BEAC, antes de ser contratado como cuadro superior, tiene que pasar en el centro de formación durante más de un año. Y durante ese periodo hay otro periodo secundario que prevén las prácticas, aparte de la formación universitaria, que es la que se exige como condición para accederse al concurso. Pero los que superan el concurso, se prevé para ellos una formación en el centro de formación, en la sede del Banco de los Estados de África Central en Yaoundé. Y ese curso también es de carácter eliminatorio. Es decir, aparte de que has aprobado el concurso, estás en el centro de formación de Yaoundé, en el BEAC. Si la media no te da, no puedes obtener un contrato como cuadro superior en el Banco de los Estados de África Central. Es decir, todas las disposiciones están tomadas, pero están un poco desconocidas por falta de información. Por eso, los nuevos textos prevén la divulgación del papel que juegan las instituciones comunitarias, y los actores de esas instituciones deben hacer efectiva, digamos, esa divulgación. Muy bien, muchísimas gracias, señor ministro, por esta información acerca de la CAC. Yo pienso que conviene informar a la opinión pública sobre la razón de ser de cada una de estas instituciones. Ahora vamos a hacerle un test que tenemos aquí en el programa, ya no tiene nada que ver con la CAC. Aunque no han terminado con la CAC, porque realmente yo pensaba que el día de la CAC
que es la que justamente ayer en los medios informativos lo habrían lanzado, aunque no lo he visto. Sí, lo hemos hecho en la retrospectiva porque el mismo 18 no pudimos, digamos, celebrarlo por las limitaciones que he señalado en la entrevista, la importancia de ese día, porque justamente lo prevé el tratado revisado, de que tiene que haber un reconocimiento de ese éxito de creación en base a una voluntad política de los jefes de estados para sacrificar un día reconocido como el día de la CAC a nivel regional, donde todos los estados, si no fuese por la crisis sanitaria, lo celebrarían con actividades deportivas, culturales. Esa pregunta habría quedado un poco en el cajón, pero la respondo sin habérmela formulado. Gracias. En estos momentos de la pandemia, en que está siendo ya costumbre tener la mayor parte de las reuniones por videoconferencia, ¿qué he aprendido exactamente? ¿Qué he aprendido yo? Sí. Bueno, yo no puedo aprender nada cuando las circunstancias me orientan a otra realidad. ¿Qué puedo aprender? Lo que sí es una conferencia virtual y la presencial no es, el sentimiento no es el mismo. Sabe que en todas las conferencias tiene que haber política de pasillo, tiene que haber charlas con los amigos, tiene que haber pequeñas concertaciones antes de la plenaria, pero esos aspectos son los que con las circunstancias actuales han sido apartadas. Vale. Y lo lamentamos porque la pandemia nos está educando de otra forma. Aprender, ¿qué es lo que voy a aprender? Lo que tengo que decir, lo que tengo que escuchar, no sé cómo debo aprender. O el nuevo sistema, las herramientas sí que ya son diferentes, pero claro, se pierde mucho. Y yo diría que se aprende poco, porque lo presencial nos permite hacer esas concertaciones con los demás para mejorar uno quizás su posición, y ya no tenemos esa oportunidad. Vale. En sus ratos libres, ¿qué le gusta hacer? Sus ratos de ocio. Aunque estamos en una mesa redonda, pero si miras un poco a tu derecha, te diré que es el compañero tuyo sabe lo que tengo por costumbre hacer, que es el deporte. El deporte, vale. Todos los fines de semana. He sido futbolista y sigo practicando el fútbol por los fines de semana, en el campo de Sampaca. Muy bien. Que es el único deporte y el único vicio que tengo. No sé si he fumado, no sé si he caído borracho algún día, no sé si me han visto en la discoteca, no me acuerdo tener 4 oficinas, una en Languema y tal y cual. Ese es el clasicismo un poco agudo. Vale. Un título de una película que le haya impactado, de las películas que iba viendo, alguna que le haya gustado. A mí me gustan las películas románticas. Románticas. Porque el arte, sí, películas romanas. Gladiador. Pero la de Bruce Lee, ni mirarlas, no puedo, no tengo tiempo para, no tengo. Las románicas que son clásicas, ¿no? A veces la del oeste en el pasado, y siempre las sigo comprando, y algunos documentales de cultura, de arte, y etcétera. Sé que son... ¿De qué era tipo argentino? Ya que le gusta el deporte, ¿cuál es el deporte que menos recomendarías a la gente? Y yo, el gusto de cada cual es la moda. Si yo recomiendo a la gente de que no hay que hacer ese deporte y a muchos les gusta, entonces yo me metería, digamos, en el deseo de cada uno, y no es bueno hacer injerencias. Yo me gusta el deporte, el fútbol, otro le gusta el golf, el otro le gusta el baloncesto, el otro le gusta, y no puedo. El boxeo, sabe que es muy arriesgado el boxeo. A veces la gente sale sangrando, pero hay muchos que les anima a eso. Entonces, yo no puedo, la verdad, recomendar a alguien hacer un deporte. Otros hacen el atletismo, que es muy bueno, le permite mantenerse tal, pero es a elección. A elección. El único deporte que les pediría, no te pido ni a nadie,
Que también puede ser arriesgado es tener muchas relaciones también. Muy bien, gracias. Muy arriesgado. Sí, gracias. Nadie me pregunta qué tipo de relaciones, pues las relaciones. Sí. Bueno, pues mira, te aseguro que muchos han tomado nota, que no, es muy arriesgado. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Muchísimas gracias, señor ministro, por hacernos compañía aquí en esta mañana. Justo cuando marcan las 9 de la mañana, 47 minutos, vamos con nuestro compañero de la redacción central, Manuel Bancua. ¿Cuáles son las principales noticias que se cocinan en esta mañana? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, equipo del programa A Fondo. Buenos días, audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial. Desde la redacción central, los servicios informativos de esta casa de televisión, venimos a ofrecerles el briefing de las noticias destacadas que tenemos sobre nuestra mesa de redacción, desde donde todas las mañanas nos sentamos a planificar temas de actualidad política, económica, social y cultural que se producen tanto dentro como fuera de la geografía nacional. Comenzamos hablándoles del presidente Obiang, que visita el centro de salud del municipio de Languema. Su excelencia Obiang Banza, jefe de Estado de Gobierno, ha visitado esta obra rehabilitada por la empresa Seguibat, acompañado del primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obamasue, del ministro de Sanidad y Bienestar Social y de algunos miembros de G-Proyectos. Y dejamos atrás el presidente Obiang, nos centramos ahora en lo que son los derechos humanos, porque el Departamento de Derechos Humanos adscrito a la presidencia del Gobierno organiza del 19 al 21 de los corrientes un seminario sobre los derechos humanos dirigido a policías y gendarmes. Entre los temas a impartir en este taller destacamos los derechos humanos en la ley fundamental, la ley sobre la prevención y sanción de la tortura, la ley sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas, el código de conducta y ético para el cuerpo de policía y gendarmería, manual de consulta del policía sobre los derechos humanos, el procedimiento de habeas corpus y los procedimientos de detención, así como la ética y moral. Y ahora estamos pendientes aquí en la redacción central de los servicios informativos de Televisión Guinea Ecuatorial, pendientes de la reunión que el ministro de Industria y Energía mantendrá hoy a las 10 con el personal de SEGESA. Del mismo modo, también esperamos la ceremonia de lanzamiento de un proyecto que hoy tiene lugar en la sede del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, que también será presidida por el ministro titular de esta cartera. Pues tanto estos temas como los demás que no descartamos tener aquí en el Consejo de Redacción serán ampliados en diferentes formatos informativos como crónicas o reportajes objetivos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estas informaciones puntuales. Ayer hizo muchísimo sol. Vamos a conectarnos directamente con nuestro compañero Dalmacio. ¿Cómo se presenta la atmósfera esta mañana? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. Al parecer el pronóstico del tiempo se cumple hoy. Volvemos con esta presencia fuerte de rayos solares, por lo menos aquí en Malabo, donde el sol se dispersa en todos los puntos, partiendo desde la capital hacia los puntos de la mitad sur de la isla de Bioko. Volvemos con esta jornada un poco soleada y, por supuesto, las temperaturas estarían en alza, en ascenso. Podemos contemplar las imágenes del día. Hablamos de cielos un poco ya abiertos, de nubes y despejados, y podemos contemplar por segundo día consecutivo el azul del cielo. Y la tendencia en las próximas horas, hablaríamos de que persisten los rayos solares muy fuertes aquí en la isla de Bioko, aunque poco a poco en la región continental del país iremos manejando algunos datos de mal tiempo. Por lo tanto, la semana acabaría con esta fuerte presencia de rayos solares, por lo menos de lo que se espera aquí en la isla de Bioko, y por lo tanto esperamos que la temperatura podría llegar a desplomarse en torno a los más de 30 grados. En general es una jornada un poco estable, una jornada más estable aquí en Malabo y en los puntos también de la mitad sur de la isla. No hablamos hasta el momento de riesgo de las lluvias ni la inestabilidad. El buen tiempo vuelve a hacernos compañía en esta jornada del martes. En general, en la región continental del país también iremos manejando algunos núcleos convectivos, eso sí, de muy poca consideración, pero hay que destacar
alguna que otra radiación solar también en la región continental. Otro de los datos a abordar, hablamos del pronóstico del tiempo en la isla de Bioko, podemos ver intervalos solares muy fuertes que podrían elevar la sensación térmica tanto para la isla de Bioko y en distintos puntos de la región continental del país, pero volveremos a hablar del blanco que se extiende en diferentes puntos, tal como Kogo, Mbini, Bitika, los islotes continentales, pero es una jornada más estable con esta combinación entre nubes y claros en la región continental del país. De hecho, en Ebebin hablamos de sol y nubes, con algunas que otras ligeras lluvias durante el mediodía, pero no descartamos la posibilidad de que en los puntos del extremo vértice sur de Nzorn-Batung, donde la borrasca tormentosa así como el frente muy activado podría llegar a descargar algunas que otras ligeras lluvias, eso sí, de muy poca consideración. Es una jornada más estable. Si nos fijamos en el pronóstico del tiempo, hablamos de que las nubes se retiran de los puntos céntricos de la región continental del país, dando paso, eso sí, a la presencia de los rayos solares, y la buena estabilidad se notaría a partir de la franja costera, tanto en Bata, Kogo, Mbini, Bitika, los islotes continentales, y en algunos puntos en la mitad norte del continente. Por lo tanto, la temperatura hoy experimenta importantes cambios. Hablamos de oscilaciones térmicas importantes en torno a los 28 grados en Malabo, con ambiente de mucha presencia de rayos solares. Lo cierto es que hoy las temperaturas estarían en ascenso, por lo menos aquí en Malabo, aunque el descenso podría ser evidente en los puntos de la mitad sur de la isla de Bioko, pero debido a esta evolución de las nubes, pero si nos fijamos la tendencia y la evolución de las fuertes tormentas en los puntos de la mitad sur de la isla de Bioko, donde esperamos importantes acumulaciones hoy y durante la noche. En la región continental, además, hablamos de algunas que otras alternancias entre nubes y claros sin riesgo de lluvias. Tal es el caso de los puntos del norte, los puntos del sur, así como en el sistema central de la provincia administrativa de Jibulá. En general, es una jornada un poco estable en distintos puntos del panorama nacional, sin grandes cambios térmicos que destacar en el tiempo, pero seguiremos hablando del sol y muchísimo calor en esta jornada del martes, y la tendencia en las próximas horas esperamos algunos intervalos solares muy fuertes en la región continental del país, sol radiante que eleva la sensación térmica en torno a los 30 grados. Annobón vuelve a batir el récord como la jornada de ayer en torno a los 30 grados. Con este mar embarañado y con algunas que otras ligeras variaciones, sobre todo en los puntos más elevados de la provincia isleña de Annobón. Tanto la temperatura mínima así como la alta oscila entre los 23 y los 30 grados, con ambiente de mucha presencia de nubes en general. No hablamos de riesgo de las lluvias en la provincia isleña de Annobón, y aquí en la isla de Bioko volveríamos a hablar de buen tiempo en distintos puntos, con algunos que otros intervalos solares en la región continental del país, tan solo los puntos de la franja costera del litoral. Volvemos con este ambiente de buen tiempo sin cambios térmicos que destacar en el tiempo, y esperamos a que la temperatura podría dispersarse en torno a los 30 grados de lo que se espera aquí en la isla de Bioko, pero muy pendientes de algunas que otras ligeras variaciones, sobre todo en el continente. Muchísimas gracias por estas informaciones puntuales. Hay que estar pendiente de las condiciones atmosféricas, porque mucha gente incluso no tiene tiempo para mirar la televisión y saber si va a llover o no va a llover. Es muy importante. Juan José, vamos a intentar repasar las principales noticias internacionales. A día de hoy, ¿qué se nos presenta? Estado de emergencia en Tailandia en esos días por las manifestaciones que piden reformas de la Constitución y además cuestionan la monarquía, bastante población de Tailandia. Por otra parte, desde ayer lunes, Bélgica extendió el toque de queda en todo el territorio, es decir, la restricción a partir de unas horas en las que no se puede circular. Sí. Y luego también, como noticia internacional, es previsible, hoy empiezan los partidos de la nueva Champions League en Europa en tiempos de la pandemia, que el otro día haciendo deporte dije que va a ser un calendario muy comprimido. Sí. Hoy juega el Barcelona y otros tantos equipos, y mañana lo hará el Real Madrid. El Barcelona juega con el Ferencváros, un equipo austríaco, y el Madrid juega mañana con el Shakhtar Donetsk brasileño. Es un equipo de Ucrania, pero está formado por un montón de brasileños nacionalizados que han ido a jugar en Ucrania. Vale. Una noticia que di ayer y hoy se vuelve a confirmar, que es la que gana Luis Arce, que fue el sustituto de Evo Morales, las elecciones en Bolivia. Así que ya se puede decir en voz alta, ya todo el mundo, los comicios electorales, cuando se hacían los votos ayer, cuando se daba la noticia, decían que invitaba a más votos, pero hoy se confirma. Y con todo ello, claro, la población está de acuerdo y cree que antes hubo algunos errores con lo que le pasó a Evo Morales, que por eso creen que esperan que ahora se pueda arreglar todo lo que fue en el pasado con esas elecciones ahora de Luis Arce. ¿Pero quién ha ganado? ¿El oficialismo o...?
de... ¿cómo Luis que Arce viene del partido de Evo Morales, sí. Luis Arce viene de Evo Morales y por eso todo el mundo está contento, porque creen que han dado con lo que ellos preferían. Y hay otro... Vale. Bueno, la única noticia que tengo y está muy relacionada con el cambio climático son precisamente las inundaciones en Vietnam, porque dicen que aumenta el número de muertes, ¿no? Sí, el cambio climático. Yo vi eso porque son como las inundaciones han creado como derrumbes, ¿no? Sí. Y la gente se ha quedado atrapada en el lodo, o sea, en el barro. Y cuesta y esto es lo mortal para salir de todo eso. Y eso es lo que acaba matando, porque como no sabes cómo salir y te arrastra, porque con el lodo le quieres... Mira, yo sigo pensando... Hacía tiempo que no había un desastre natural así... De ese tipo. Parece que como dice el dicho, un dolor es el que quita el otro dolor. O sea que estábamos con el dolor del coronavirus, ¿no? Y parece ser que no ha aparecido una cuestión así climatológica, a no ser el barco que había echado crudo en el mar, en la parte en las islas estas. Sí, no. Pero no fue algo propio de la naturaleza, no fue algo provocado por el ser humano. Por el ser humano. O sea, la naturaleza sí. Últimamente se escucha poco, ¿no? Escucha poco. La naturaleza nos está respetando con la pandemia, así que yo creo que es inteligente. Hasta había hipótesis donde se decía que se han mejorado las condiciones naturales con el tema del confinamiento. Ya. O sea, que la sí, gente también, mejoraron. O sea, que se ha mejorado. Hay lugares donde la plantación ha crecido. O sea, ha crecido más. El ser humano ha dejado de hacerle la competencia a la naturaleza. Pero sinceramente, con el tema del COVID, con un dolor le quita al otro. Sí. Que es verdad, si usted tiene dolor en un dedo, golpea el otro dedo para que veas cómo. Vale, lo intentaré. Tienen que ser los dedos de la misma. No, es un ejemplo. Tenga un dolor en un dedo y dale un martillazo al otro para que veas que te vas a concentrar. Uy, martillazo, argentino martillazo. Mira, otra noticia. Te vas a concentrar en el martillazo que en el dolor anterior. Otra noticia, pero esta es la de Francia, la de la operación antiterrorista que se está montando en Francia debido a la muerte al asesinato de un profesor que fue decapitado. Entonces, claro, se está buscando al presunto islamista que provocó dicho acto, cosa que va a ser difícil. Pero Antonia, yo tengo un criterio. Sí. La tolerancia es la mejor herramienta de vivir en cualquier sociedad. ¿Qué saco yo burlarte de tu Dios, de Jesucristo? ¿Qué saco yo con eso? Hay una cuestión de respeto. Hay una asignatura que se estudia en las humanidades, que es el hecho religioso, y en uno de sus apartados habla precisamente de las actitudes de las religiones, ¿no? Y el otro día estuvimos hablando del fanatismo, ¿no? El creer que lo que yo pienso, mi concepción de vida, esto es lo mejor. O sea, cualquier persona que no piense conforme a estos parámetros está fuera de la raya. Claro. O sea, y esto es lo que estamos constatando. No solamente pasa, con todos mis respetos, que tengo amigos que son musulmanes, que respetan muy bien lo que es la religión islámica, no solamente pasa en el mundo islámico, sino también dentro del cristianismo, ¿no? Ayer estuvimos diciendo, oye, si no te congregas con nosotros, eres mundano. Hay una expresión que se utiliza muy a menudo en nuestra sociedad, ¿no? A eso me refería la tolerancia. O sea, hay que respetar. Mire, por ejemplo, ahora mismo acabamos de hablar con el ministro. Yo le hice la pregunta de qué deporte no recomendarías. Y él me ha respondido, yo prefiero respetar la diversidad de cada uno. Y yo pienso que la vida debe ser así, respetar la diversidad de cada uno. Una cosa es que la diversidad del otro me hace daño a mí, ya es otra cosa. Pero si la diversidad de otra persona la hace y no hace daño a nadie, respétaselo. Ahora estamos hablando de un tema que ha salido de una cosa que se hizo en un sitio cree puntual, que está prohibido, y el otro considera que es normal hacerlo. Ya estamos hablando de decapitar a un ser humano. O sea, es innecesario,
Pues son actitudes que diariamente estamos viendo en nuestras sociedades. Son ya las 10 en punto de la mañana. Hasta aquí con el programa de hoy. Seguro que nuestro compañero Fernando Aquieme ya está en línea con nosotros. Aquieme, buenos días. Muy buenos días, Mariano, ¿qué tal? Estamos bien, un día más. Me has pillado aquí intentando charlar un poco con mis cámaras, ¿no? El día ha empezado bien, ¿no? Sí, la verdad es que el día ha empezado bien. Yo soy de la opinión de que hay que vivir cada día con mucha energía, siempre mirando hacia lo bueno. Es día 20, va finalizando poco a poco octubre, nos deja buenas noticias, malas. ¿Cómo ha sido tu octubre? Mi octubre, la verdad, si a mí se me preguntase qué año no te gustaría volver a vivir, yo diría sencillamente el año 2020. O sea, desde que empezamos este año ha sido una cadena de noticias nefastas. Pero bueno, trato de asumirlo y vivir conforme a lo que se me presenta cada día. Es lo más importante. Bueno, nosotros ya veremos cuánta información nos llega, como siempre, intentando actualizar a todo el mundo exactamente respecto a lo que nos llega de cada rincón en los diferentes distritos, ¿no? Es lo que justamente esperamos nosotros. Pues hasta mañana, Aquieme. Muchísimas gracias, Mariano. Como siempre, un abrazo enorme a todo el equipo de A Fondo. De aquí a unos instantes, como siempre, nuestro recorrido, ya veremos exactamente cuánta